Nada. Vale. Era la directora de Nada, pues ya vamos con la última presentación del día, que son las medidas de apoyo en materia de sostenibilidad y en concreto el PERTE de economía circular y el de descarbonización. Entonces, en esta última presentación primero vamos a introducir lo que es el PERTE para después meternos en el PERTE de economía circular y en concreto pues en el borrador y en la futura convocatoria que están preparando para el sector textil y luego ya en el PERTE de descarbonización. Entonces, ¿qué es esto del PERTE, ¿no? De lo que tanto se habla? El PERTE se introdujo en el Real Decreto Ley 36/2020. Este Real Decreto básicamente lo que hace es establecer una serie de disposiciones generales para programar, un poco presupuestar y gestionar un poco cómo va a ser la ejecución de las actuaciones subvencionables con fondos europeos. Entonces, en este Real Decreto Ley se introducen una serie de medidas generales y una serie de medidas específicas, que son totalmente novedosas en nuestro ordenamiento. Entonces, dentro de estas medidas generales estaría la más novedosa de todas, que es la creación de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, o los PERTES. Y también se crea, pues, con objeto de estos PERTES, su registro estatal, que básicamente tiene como finalidad darles publicidad. En segundo lugar, también como medida general, se creó el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia, también conocido como FRER. Y por último, como última medida general, se reformó la ley ambiental y también la ley del PPC con la finalidad pues, de un poco facilitar y agilizar lo que son todas las tramitaciones ambientales y reducir todos los tiempos. Luego también se introdujeron una serie de medidas específicas, sobre todo en el ámbito de la contratación pública y de las subvenciones. En el ámbito de la contratación pública, para todas aquellas contrataciones que se hicieran con cargo a los fondos europeos, se reformaron, ¿no? Y estas reformas y estas modificaciones iban un poco destinadas a reducir todos los tiempos. Pues, por ejemplo, los tiempos para establecer o para interponer pues, recursos especiales en materia de contratación se han reducido. Todos los tiempos de tramitación pues también se han reducido. También todos los procedimientos que tengan que ver con tramitaciones de proyectos financiados con fondos europeos tienen una tramitación de urgencia, por los que se reducen los tiempos y no hace falta que el órgano encargado de su tramitación tenga que justificar por qué se le da un tratamiento de urgencia, simplemente se presume. En materia de subvenciones, por ejemplo, la medida más significativa y más novedosa ha sido que se han agilizado todos los procedimientos que estén relacionados con el régimen de justificación de las ayudas, se han flexibilizado bastante. Y por último, también este Real Decreto Ley introduce, además del PERTE, que ya es de por sí una figura de colaboración público-privada, impulsa esta colaboración público-privada a través de otras medidas. Por ejemplo, pues permite articular agrupaciones para presentarse a aquellas ayudas que estén financiadas con los fondos europeos, que es luego lo que veremos con, por ejemplo, pues la convocatoria textil. Vemos cómo se ayuda, ¿no? Y se impulsa que las entidades se presenten en agrupación. También en el ámbito de la contratación pública se permite ya que los contratos de concesión de obras y servicios se adjudiquen directamente a sociedades de economía mixta y este tipo de medidas. Entonces, en este contexto, ¿no? Ya hemos dicho que el PERTE era una de esas medidas generales que introduce el Real Decreto Ley 36/2020. Pues el PERTE se introduce como un instrumento que tiene vocación de permanencia. Es verdad que en el ámbito del PRTR tiene mucho sentido porque al final lo que pretenden hacer es con ello pues, apoyar que se ejecuten los proyectos que realmente tienen un impacto económico fuerte y que van a contribuir a la creación del empleo y a la competitividad de todos los sectores económicos españoles, y sobre todo pues está un poco destinado pues a todos aquellos proyectos, ¿no? Que se inicien con iniciativa privada. Al final siempre pues, tienen ciertos riesgos, ciertos obstáculos, por ejemplo pues con la colaboración pública, porque al final la tramitación suele ser más larga en el tiempo por todos los trámites burocráticos que hay. Entonces lo que pretende es que haya una colaboración más ágil entre el sector privado y el sector público. Los PERTES, obviamente, como su propio nombre indica, están destinados a ser pues, proyectos estratégicos que tengan un potencial muy alto de impulso de la economía y que sean pues, proyectos tractores, ¿no? Entonces, los PERTES ya se anunciaban algunos en el propio Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que presentó España y que se aprobó, pero hay otros que se han ido aprobando pues, a lo largo del tiempo hasta ahora. Entonces, ¿el PERTE cómo se aprueba? ¿Cómo se declara? ¿Cómo funciona esto? Pues los PERTES se van aprobando por el Consejo de Ministros a propuesta de los ministerios pues, que sean encargados, de los titulares, de los departamentos que sean encargados en función de la materia que sea. Entonces se aprueban en base a se siguen unos criterios, se evalúan en base a unos criterios, ¿no?
y los titulares de esos departamentos presentan el PERTE junto con una memoria justificativa de cuáles van a ser las medidas de apoyo a ese PERTE, cuál es la colaboración o esa colaboración público-privada que se espera y cómo un poco van a encontrar a los interesados, cómo van a llamarles a participar en estos PERTEs y demás. Entonces, las variantes, los criterios más importantes a la hora de valorar si un PERTE merece ser declarado como tal son que supongan una contribución a la economía española, al crecimiento del empleo y a la competitividad de lo que es pues, la industria. Otro de los criterios a valorar de cara a evaluar pues, un proyecto como PERTE es que sean importantes cualitativa o cuantitativamente, también que tengan pues, un impulso, que tengan pues, que busquen un poco lo que es pues compartir experiencias, compartir conocimientos, que haya varios actores involucrados, recursos financieros involucrados, también que se impulse el I+D+I y sobre todo pues que tengan esa conexión, ¿no? con alguno o todos los objetivos o varios que establece el PRTR. Pues bien, el PERTE básicamente no tiene por qué ser un solo proyecto, no tiene que ser un proyecto único, puede ser un proyecto que agrupa diferentes iniciativas y puede adoptar también cualquier mecanismo, se puede materializar a través de cualquier mecanismo que está ya previsto en nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, en un PERTE pueden ir varias líneas de ayudas, en un PERTE pueden ir varias contrataciones, no es solo un único proyecto tractor, sino que dentro del PERTE hay diferentes líneas y se articula de diferente manera. Entonces, normalmente lo que se suele y lo que se ha hecho antes de declarar un proyecto como PERTE es realizar manifestaciones de interés, convocar manifestaciones de interés, hablan con las entidades pues, más importantes de ese sector para recabar un poco cuál es su opinión o cómo debería articularse ese PERTE, qué ven ellos que falta, cuáles son las necesidades y ya se van articulando pues, cómo se va a ejecutar el PERTE, si a través de subvenciones, a través de préstamos y demás. Y bueno, además del PERTE, pues para darle publicidad y hacer un seguimiento de todos los PERTE, se creó también el registro estatal de los PERTE. Entonces aquí, como vemos, hay algunas características que comparten pues, los PERTEs hasta ahora aprobados, que son pues, que tienen un tamaño significativo, favorecen entornos colaborativos, tienen un impacto sobre el conjunto del tejido económico, también un impacto en la competitividad, en transición digital y verde, un carácter innovador. Y aquí están, por ejemplo, algunos sectores que se han calificado como PERTEs. Estos creo que ya estaban calificados como PERTEs en el propio Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entonces, dicho esto, ya entramos en el PERTE de Economía Circular. Es importante también recordar que a día de hoy actualmente hay 12 PERTEs aprobados. Uno es el de Economía Circular, del que vamos a hablar ahora, y otro es el de Descarbonización, del que hablaremos más adelante. Entonces, el PERTE de Economía Circular se aprobó con posterioridad al PRTRT, o sea, no estaba anunciado en el PRTRT. Se aprobó en concreto el 8 de marzo de 2022. Entonces, este PERTE de Economía Circular, ¿qué encaje tiene o por qué se ha aprobado? ¿Qué importancia tiene dentro de lo que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia? Pues bien, como sabemos, bueno, primero tenemos que un poco recordar qué es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cómo está organizado. El PRTRT tiene 10 políticas palanca. A su vez, estas políticas palanca están configuradas en torno a 30 componentes y cada componente tiene una serie de inversiones y una serie de reformas. Las reformas son, digamos, hacia adentro, o sea, para la propia administración, por ejemplo, pues la modernización de la administración de justicia. Y las inversiones son financiación hacia el exterior, hacia el sector privado, pues a través de subvenciones, préstamos, contrataciones. Entonces, dicho esto, ¿en qué política se introduce el PERTE de Economía Circular? Pues está relacionada con la política palanca 5, que es la de la modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, la recuperación del turismo y impulso a una España nación emprendedora. Dentro de esta política palanca hay varios componentes y en específico nos interesa el componente 12, que el objetivo de este componente es impulsar la modernización y la productividad del ecosistema español, de la industria y de los servicios, mediante una adopción más rápida de lo que es la transición ecológica y la transición digital. Y dentro de este componente 12 ya vamos a la inversión concreta que nos interesa, que es la 3, que es el plan de apoyo a la implementación de la Estrategia de Economía Circular Española y a la nueva normativa en materia de residuos. Esta inversión está dotada de unos 850 millones de euros y contempla a su vez un paquete de inversiones que busca un poco impulsar el despliegue de lo que es la economía circular y la estrategia de economía circular en España y también de la normativa de residuos en España. Entonces, dentro de todo este marco es donde se encuentra el PERTE de Economía Circular, cuyos objetivos principales son impulsar el ecodiseño para intentar también
prolongar la vida útil de todos los productos, impulsar la reutilización, el reciclado. También se pretende mejorar la gestión de los residuos, pues mejorando un poco lo que es el tratamiento para reutilización, la recuperación de las materias primas, y por último también se pretende incrementar la digitalización de todos los aspectos y de todos los procesos que están relacionados con la economía circular. Dicho esto, ya parece que el PERTE de economía circular pues sí que tiene un encaje en el PRTR, pero también tenemos que recordar que lo que es la economía circular tiene un potencial de creación de empleo. O sea, se prevé que la economía circular puede crear hasta 700.000 puestos de trabajo, de los cuales el 10% podría estar ubicado en España. Entonces, a este PERTE de economía circular, ¿cómo se articula? O sea, como decíamos, cada PERTE pues, puede estar articulado de una manera muy diferente, y esta en concreto, el PERTE de economía circular, se concreta en 2 líneas de acción. Se está articulando pues, en torno a 2 líneas de acción y 18 instrumentos. Las 2 líneas de acción son, la primera es actuaciones sobre sectores estratégicos, y los sectores que se han considerado como estratégicos son el sector textil, el sector del plástico y el sector de bienes de equipo para energías renovables. Y la línea 2, la línea de acción 2, es una actuación transversal para el impulso de la economía circular en todos aquellos sectores, en la empresa y en todos los sectores que lo necesiten. Entonces, en la línea de acción 1 hemos dicho que se han considerado estos 3 sectores como sectores estratégicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sector textil, ¿por qué se ha considerado como estratégico? Pues bueno, lo que se busca con este PERTE de economía circular en el sector textil es que, como sabemos, el sector textil es un sector estratégico a nivel mundial y también en España, a nivel global, en el sentido de que al final, claro, lo que se busca es que pasemos de un modelo de fast fashion a un modelo pues, más sostenible, de smart fashion. Hay que recordar también que el sector textil tiene un carácter multisectorial, o sea, al final implica un montón de sectores, el sector de la ropa, del calzado, del hogar, de la ropa técnica para pues, construcción, automoción, medicina, y al final pues eso permite que se creen pues, oportunidades y sinergias compartidas, ¿no? y resulta muy interesante, por lo tanto, pues impulsar la economía circular en este sector. También en España tiene una gran representación y una gran especialización el sector textil. También pues a nivel ya europeo, en el Pacto Verde ya se habla del sector textil como un sector estratégico, también en la Estrategia Española de Economía Circular se habla del sector textil como sector estratégico. Y viendo todo esto y un poco también la normativa que está ahora surgiendo en el ámbito medioambiental que afecta ya al textil, la propia industria textil está tomando medidas para acelerar esa transición, ¿no? Hacia la sostenibilidad y hacia la economía circular. Pero pues se considera que necesita un impulso más, un impulso realmente transformador, y es por ello que se crea pues, el PERTE de economía circular y se elige el sector textil como uno de los sectores que se va a abordar dentro de este PERTE. El sector de plástico, pues por ejemplo, en este sector se consideran actuaciones realmente importantes a abordar con el PERTE, el impulsar lo que es el ecodiseño y la incorporación de nuevas materias primas. También se pretende crear y adoptar estrategias para mejorar la preparación para la reutilización y el reciclado y evitar un poco que haya tanto abandono de los residuos. Y por último, en el sector de las energías renovables se apuesta por tres ámbitos, que son la energía eólica, es decir, las palas de aerogeneradores, la fotovoltaica, que son los paneles solares fotovoltaicos, y por último, las baterías. Y en la línea de acción 2 se incorpora un programa transversal de ayudas, de impulso a la economía circular en el ámbito de la empresa. En esta línea de acción 2 ya se aprobó, como veremos más adelante, la convocatoria específica, ¿no? Para el impulso de la economía circular en el ámbito de la empresa. Y las cantidades que se han destinado para cada una de estas líneas son 300 millones de euros para la primera línea y 192 millones para la segunda. Es verdad que la adenda, que se ha publicado recientemente, en junio creo recordar de este año, prevé que se aumenten estas dotaciones, ¿no? Y entonces las transferencias que se han efectuado en la fase 1 del PERTE han ascendido a 192 millones y se han introducido 600 millones de euros adicionales. Por lo tanto, estas cantidades van a alcanzar los 792 millones de euros para este PERTE de economía circular. Entonces, hemos dicho, claro, que hay 2 líneas de actuación, pero ¿cuáles son los instrumentos específicos que hay para ayudar a estas líneas de actuación? Pues aquí tenemos un poco englobados por los diferentes sectores que se van a tratar. Pues por ejemplo, en el sector del textil y de la moda, en todos los sectores, al final los 4 sectores, se ha pensado que estos instrumentos van a ser en forma de ayudas. En el sector textil, pues ayudas para incentivar la producción de materias primas, ayudas para el desarrollo de iniciativas colaborativas en el ámbito de las I+D+I, también ayudas destinadas a la inversión en infraestructuras, trazabilidad.
lo vemos pues en todas y cada uno de estos sectores. También en la actuación transversal para impulsar la economía circular en la empresa es un programa de ayudas que la convocatoria pues ya se efectuó en diciembre del año pasado, que también está pensado para impulsar la economía circular en el ámbito de la empresa, en todos los sectores pues, que necesiten de un apoyo importante para transicionar hacia esa circularidad. Ya entrando en las bases reguladoras de la concesión de ayudas al impulso a la economía circular. Estas bases son bastante importantes porque al final van a... Sí, para que la gente Sí. Para que la gente se ubique un poco, como está diciendo Laia, esto se concreta en ayudas, en subvenciones, este PERTE de economía circular. Hay una línea específica para textil, pero las bases son comunes para todos, ¿no? Tanto para el específico de textil como para el de plásticos, el de energías renovables y el transversal, el que va para el resto de sectores que quieran acogerse a las mismas. Como ese transversal va más avanzado, salieron ya unas bases y una convocatoria para el transversal, pero las bases van a ser las mismas, con lo cual interesa a la hora de pensar en el PERTE de economía circular, convocatoria específica para textil. Hay que tener en cuenta que las bases son ya las que han salido para el transversal. Van a ser las mismas que apliquen para textil. Sí, exacto. O sea, estas bases que comentáis, Ismael, que vamos a hablar ahora de ellas, se publicaron en diciembre del año pasado. Y como bien decía Ismael, se aprobó la orden que contenía en el primer capítulo lo que son las bases reguladoras para todas las ayudas que al impulso a la economía circular, y también en el segundo capítulo se abordaba específicamente solamente la convocatoria para esta línea transversal del impulso a la economía circular en la empresa. Entonces estas bases son realmente importantes porque al final van a condicionar a todas las convocatorias de ayudas que salgan y especialmente también a la convocatoria futura del sector textil. Entonces, ¿en qué condicionan estas bases o qué está establecido en estas bases que va a ser común para todas aquellas convocatorias, ¿no? Estas son pues los cuatro, o sea, lo realmente pues más relevante a nivel bases. En primer lugar, pues cómo se van a financiar, como pues las demás ayudas están financiadas con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? Vale, aquí pueden obtener la condición de beneficiarios, obviamente todas las entidades que ya estén válidamente constituidas y que tengan o un establecimiento o una sucursal en España, y en concreto que pertenezcan a alguna de las dos siguientes categorías. En la primera tenemos a las personas jurídicas de derecho privado con personalidad jurídica propia, esto es las sociedades mercantiles de toda la vida, o sea, las sociedades anónimas, las sociedades limitadas pueden ser beneficiarias. También las entidades de economía social, a estos efectos hay una ley de entidades de economía social que es la que pues, regula qué entidades pueden tener esta consideración, qué características han de cumplir y demás. Entonces, pues estas entidades que sean entidades de economía social conforme a dicha ley serán también beneficiarias, y también las agrupaciones de las anteriores, pero las agrupaciones siempre tienen que estar participadas al menos de una pyme, de una startup o de una entidad de economía social. O sea, no puede ser una agrupación solamente de sociedades mercantiles, siempre va a tener que haber una pyme, una startup o una entidad de economía social. También resulta un poco sorprendente, ¿no?, que no puedan ser beneficiarias, porque normalmente pues, no se establece esta limitación, las entidades que formen parte del sector público. Ninguna entidad que forme parte del sector público va a poder ser beneficiaria. Y también es relevante tener en cuenta que tampoco se permite que las entidades sin ánimo de lucro sean beneficiarias. O sea, estas ya están dichas, no es que por exclusión no sean beneficiarias, sino que específicamente en las bases se dice que no pueden ser beneficiarias. Luego tenemos los conceptos subvencionables. Los conceptos subvencionables son básicamente pues, aquellas actuaciones que se pueden subvencionar con estas ayudas, y entonces se establecen 4 categorías de actuaciones subvencionables, que son estas que veis aquí, que son la reducción del consumo de materias primas vírgenes, la investigación y desarrollo para mejorar el ecodiseño de los productos con el fin de alargar la vida útil y mejorar la reciclabilidad, la mejora de la gestión de los residuos y la transformación digital de procesos a través de infraestructuras y sistemas. Además de estas 4 categorías, hay que tener en cuenta que las actuaciones subvencionables tienen que cumplir con otros requisitos, o sea, no solamente pertenecer a estas categorías, sino que además tienen que tener un efecto incentivador, es decir, las actuaciones tienen que iniciarse una vez el beneficiario haya presentado la solicitud
y la memoria para obtener la ayuda. O sea, no pueden ser actuaciones que ya la empresa venga ejecutando de antes. Es verdad que se permite que se realicen algunas actuaciones preparatorias, pues por ejemplo, solicitar algunos permisos y demás, pero el inicio de los trabajos tiene que ser a partir de que se haya presentado la solicitud y la memoria. Y también es importante a estos efectos recordar que las bases establecen que no se pueden financiar con estas ayudas todas las actuaciones o aquellas actuaciones que estén destinadas a adaptarse a la normativa europea que esté ya en vigor o que esté adoptada y no en vigor, que se refiere a la protección del medio ambiente. O sea, tú no puedes utilizar estas ayudas para adaptarte a algo que te está pidiendo, que te está exigiendo la normativa europea en materia de protección del medio ambiente. Para ir más allá. Eso es. Siempre tiene que ser para ir más allá del estado actual de la normativa y de la... Sí. Y luego hay que recordar también que si bien estos son los conceptos subvencionables, no significa que el 100% sea subvencionable y que tú puedas solicitar todo el dinero que tú quieras. O sea, se establecen unos límites digamos máximos y mínimos para la ayuda. O sea, tú puedes solicitar una ayuda por un importe mínimo y un máximo, y además se establecen también unos porcentajes, dependiendo, estos porcentajes se establecen a nivel convocatoria. Entonces, dependiendo de lo que se solicite, pues por ejemplo, luego veremos, ¿no?, que si se trata de residuos propios, el porcentaje a subvencionar puede ascender al 60%, si se trata de una pyme hasta el X%, y luego además, dentro de esos porcentajes, no se subvenciona tampoco el 100%, o sea, hay categorías de gastos subvencionables, o sea, hay gastos que se pueden subvencionar y gastos que no. Por ejemplo, el gasto de personal contratado exclusivamente para ejecutar el proyecto, pues eso, el 100% se puede subvencionar, pero hay otros gastos que no son subvencionables al 100% o que ni siquiera son subvencionables. Y luego ya, pues hablando, o sea, el procedimiento que se va a seguir para la concesión de estas ayudas, bueno, las ayudas tienen la forma de subvenciones, y lo que se va a hacer es, se otorgan en régimen de concurrencia competitiva. Entonces, lo que se hace es que el órgano encargado de tramitar estas ayudas, que en el caso, por ejemplo, de la convocatoria del impulso de la economía circular en la empresa, fue, bueno, la Fundación Biodiversidad tuvo la condición de entidad colaboradora, y en el caso, yo creo que de la convocatoria textil, se prevé que también sea la Fundación Biodiversidad. Y lo que se va a hacer es establecer unas puntuaciones para cada proyecto. Entonces, aquellos proyectos que tengan una puntuación más alta van a obtener pues los fondos hasta que se agoten los mismos. Entonces, para puntuar estos proyectos se establecen unos criterios en el anexo de las bases reguladoras, y también creo que en la convocatoria se especifican. Y el 70 puntos van al propio proyecto, o sea, son criterios referidos al proyecto, y 30 a la entidad que presente el proyecto. Entonces, por ejemplo, en el caso de la entidad, pues si es una pyme te dan más puntos, si es una gran empresa, pues menos, y se va puntuando en base a esos criterios que se establecen. Y ya entrando en el borrador de la convocatoria para la línea textil, el último borrador al que hemos tenido acceso ha sido el que se publicó en la consulta pública entre marzo y abril de este año. Todavía no ha habido más avances, pero sí que era un borrador pues que estaba bastante avanzado. Siempre va a poder estar sujeto a cambios, pero en el estado en el que está, pues las conclusiones que se extraen son las que aparecen aquí. Básicamente se prevé que se concedan subvenciones en régimen también de concurrencia competitiva para todos los proyectos y actuaciones que contribuyan de forma sustancial a mejorar la sostenibilidad y circularidad de los procesos industriales en el sector textil, de la moda, de la confección y del calzado. Entonces, en el tema de beneficiarios es lo mismo, o sea, hay una remisión a las bases reguladoras, por lo que, pues, como decíamos antes, solamente pueden ser beneficiarios las categorías que antes comentábamos, de personas jurídicas de derecho privado o entidades de economía social o agrupaciones. Sí que es verdad que en este caso, además de tener que pertenecer a alguna de las categorías de actuación que se detallan aquí, a estas 4 categorías, se establecen determinados tipos digamos, algunas limitaciones y concreciones. Se dice que tienen que ser proyectos que cumplan o que estén relacionados con alguna de estas categorías de actuación, pero también con determinados productos. Entonces se habla de que tienen que ser proyectos relacionados con los hilos, con los textiles, con un determinado compuesto y que correspondan a determinadas categorías, como por ejemplo las prendas de uso para uso pues, de los humanos, de los animales domésticos, de los juguetes. También se habla, creo que, de paraguas y de sombrillas, cordones y cordeles también están dentro. También se habla de calzado para varios usos, calzado pues para uso también de personas, de juguetes, también se habla de calzado deportivo, también se habla de peletería, y lo que se excluye de
de esta convocatoria son los productos y residuos relacionados con los colchones y los residuos de textiles de uso sanitario. Dicho esto, bueno, luego las categorías de actuación son las mismas que las establecidas en las bases reguladoras y se distribuyen los importes destinados a cada una de estas categorías de actuaciones, son las que aparecen aquí. La primera es la reducción del consumo de materias primas vírgenes, tiene asignado un presupuesto de hasta 13 millones de euros, por lo tanto se darán ayudas hasta que se alcance este límite. En la mejora de la gestión son 40 millones, en el ecodiseño 13 millones y en la transformación digital 9 millones. Y luego las intensidades previstas son también las que aparecen aquí. En la primera categoría y en la segunda depende de si los materiales y residuos utilizados son los propios o son de terceros. Y en el ecodiseño, por ejemplo, pues solamente se prevé que haya materiales y residuos propios, y en la transformación digital se distribuyen en función de si eres una microempresa o pyme o si eres una no pyme. Un par de apuntes en relación con esto. Uno, si sumáis las cantidades, porque veis, antes hemos dicho que son 300 millones para textil, plásticos y bienes de equipo de energías renovables. En principio estaba previsto que fueran 100 millones para cada uno, pero si veis estas cantidades solo suman 75, no llegan a los 100 que correspondería a textil, y eso es porque los presupuestos generales del Estado para este año, para el 23, pues en lugar de contemplarse 300 millones se contemplaron 200. Veremos cómo esto es el borrador de convocatoria. Cuando salga la definitiva veremos, porque luego por otro lado en la adenda se han pedido 300 millones más, con lo cual a priori para textil deberían ir, si se hace el reparto por igual, deberían ir en realidad 200 millones. O sea que veremos en cuánto quedan estas cantidades. Pero bueno, esto sí que nos da una idea de la proporción que pretende repartir. Y en todo caso esa proporción no son cajas, no son estanco, no son rígidas. Si por ejemplo, de una de las líneas de reducción de consumo de materias primas vírgenes hay más solicitudes por encima de los 13 millones y hay menos para gestión de residuos, pues lo que no se agote de gestión de residuos se puede dedicar para otra de las líneas. Y luego los porcentajes que hay en función de la intensidad de la ayuda, en función de si es pequeña, mayor o menor, si son materiales propios o ajenos. Esto viene marcado directamente por la normativa europea de ayudas de Estado. Son los máximos que se pueden dar de acuerdo con la normativa de ayudas de Estado, para evitar que se consideren, o para que se puedan considerar ayudas de Estado, pero no contrarias a la normativa de competencia europea. Y nada, siguiendo por los plazos de ejecución, se dice que se establece en este borrador de convocatoria que los proyectos que se van a subvencionar no pueden finalizar más tarde del 31 de diciembre de 2025. La evaluación va a ser conforme a los criterios que ya hemos visto, ¿no? Del 30 puntos a los criterios de la entidad o de la agrupación y 70 puntos van al propio proyecto. Y la solicitud, el plazo que se establece para presentar la solicitud y toda la documentación asociada, que es bastante, es de 45 días naturales a partir de la publicación de la convocatoria en el BOE. Se presenta una única solicitud por proyecto, es decir, si se presenta por agrupación, y son varias las entidades que concurren en esta agrupación, no hace falta que cada una de las entidades presente una solicitud, sino que es una única por proyecto. Pero sí que se permite que una entidad presente más de una solicitud. Por ejemplo, pues puede presentar una solicitud para un proyecto individual y otra distinta para un proyecto distinto en agrupación, por ejemplo. Vale. Y ya entramos en el... no sé si... Vale. Y ya entrando en el PERTE... Si queréis, como no queda mucho tiempo, y el PERTE que os interesa más es el de la economía circular, porque tiene la línea específica para textil, nada, únicamente dejamos, si queréis, la presentación, que la podéis ver, lo del PERTE de descarbonización, y solo no lo queríamos dejar de mencionar, porque es uno de los PERTEs que también el sector nos ha manifestado, a través del observatorio, nos ha manifestado interés. En este precisamente se ha logrado que al principio iban a ser solamente para gran industria, se ha reducido el tamaño por el volumen de emisiones que hay que reducir y por el tamaño de los proyectos, que ahora el mínimo es de 1 millón, al principio se hablaba de 10 millones, 1 millón ya es mucho para empresas pequeñas, pero antes estaba en 10 millones. Bueno, pues también queríamos dejar esto recogido aquí del PERTE de descarbonización, porque como digo, pues desde el observatorio nos habían trasladado interés, y además es un PERTE que va a salir ya, o sea, desde el Ministerio de Industria han anunciado que va a salir ahora en octubre, y esto abarcaría medidas de eficiencia energética, de renovables, de reducción, todo lo que tenga que ver con reducción de emisiones de cualquier manera, incluido también a través de medidas de economía circular, ¿vale? Y este es un PERTE dotado con un volumen de recursos importante. Bueno, lo tenéis ahí a vuestra disposición, pero como veis
hay tanto subvenciones como préstamos y estamos hablando en este caso de miles de millones. Pero creo que tiene más importancia quizá que si tenéis alguna duda con el PERTE específico de economía circular para textil lo podamos comentar. Yo tengo una duda. Vale. A ver, no sé, ¿se oye o no? ¿Sí? Sí, ¿no? Creo que sí. Lo tengo que poner más como Rafael. Que yo no sé, pero esto yo lo he oído, entonces ahora mismo no puedo, y no sé, a estas alturas no puedo contrastar el dato, pero hubo un momento en el que se hablaba que, por ejemplo, del PERTE de automoción, que solamente se había dispuesto, digamos, del 20% de las ayudas, y que eran unas ayudas bastante importantes. Y cuando preguntábamos un poco que, bueno, ¿y esto por qué? Y era porque los requisitos y todas las documentaciones, como decía antes Soraya, que había que presentar eran tan complejos y vamos a decir que había ciertos aspectos que a nivel de, me imagino, de posibles valoraciones por parte de quien da el dinero finalmente, que será la Comunidad Económica Europea, pues que había gente que le echaba hacia atrás porque pensaban que podían meterse en una inversión en la que pensaban que podían dar una ayuda, pero que corrían mucho riesgo de luego que se lo echaran para atrás una vez ya ejecutado el proyecto. Esto es lo que, no sé si alguno más lo habéis oído, pero bueno, yo sí lo he oído. Entonces me gustaría saber si tenéis algún dato más actual de algún PERTE que esté funcionando, si esto que yo he oído en alguna conversación con otros sectores, ya sabéis que estoy en más sitios, es real, y si también podría generar un problema si no se han presentado bien esas solicitudes o si no se hacen unas solicitudes para determinados aspectos que sí puedan beneficiar también a las pymes y que sean de una ejecución medianamente sencilla. No sé si me he explicado muy bien, pero lo he intentado. Con esto yo creo que así, eso podéis circular por ahí. No, efectivamente, cuando salió esto de los PERTES, el primero que se lanzó, el que tenían en mente era el del vehículo eléctrico, y querían sacarlo como una figura, con una estructura más compleja, si queréis, en el que bueno, no se tratara simplemente de una línea de subvenciones donde se presenta la gente, presenta un proyecto y ya está, que es algo a lo que estamos todos más acostumbrados, sino un enfoque novedoso en el que bueno, pues se involucrara a varios agentes que trabajaran conjuntamente para desarrollar el proyecto y demás. Todo eso lo hizo el PERTE de vehículo eléctrico especialmente complejo, y la primera convocatoria se quedó sin cubrir el total del presupuesto que había. Eso además se sumó que aunque lo querían hacer, pues eso, como más participativo, complejo y demás, por un momento se quiso articular de modo que no hubiera un procedimiento de concurrencia competitiva, y la Unión Europea lo vetó, porque dijo, bueno, esto tiene que estar accesible a todo el mundo, ¿no? No puede ser para quien tú digas, no puede ser para este proyecto en esta localización con estos actores, sino que tiene que haber posibilidad de concurrir. Entonces esto dio lugar a que una primera convocatoria del PERTE de vehículo eléctrico quedara menos cubierta de lo que se esperaba, y luego hubo otras posteriores y demás. En el caso del PERTE de economía circular, yo creo que estamos ante otro escenario. De hecho, el PERTE de economía circular inicialmente, como decía antes Olaya, no estaba previsto en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, se incorporó después, y lo que se hizo es bueno, pues ir a un enfoque más tradicional de líneas de subvenciones. La convocatoria que ya se ha producido, que es la de la línea transversal, la que va a otros sectores que no es textil, plástico, sino ahí se han presentado pues empresas del sector del cemento, de la siderurgia, del papel. Ahí esa convocatoria ya ha salido una propuesta de resolución, y si no me equivoco sí que se agotan los recursos. Hay proyectos suficientes y proyectos presentados en condiciones que se han presentado y que han cubierto el total de los recursos que había para esa línea transversal. Cuando llegue la de textil pues ya veremos. Sé que el observatorio está trabajando también en preparar
en ayudar a presentar proyectos. Va con cierto retraso, porque yo creo que, como decía Olaya, la previsión es que sea la propia Fundación Biodiversidad, que es una fundación que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, quien lo gestione. Como ha estado volcado en la gestión de la línea transversal, yo creo que eso ha motivado que se retrase y no salga la línea específica de textil, ni ninguna otra, ni la de plásticos. La de energías renovables, que está en una situación un poco singular, porque hay una parte, como está muy vinculada también a la parte de renovables, aunque esto va más orientado a reciclaje de las palas de los aerogeneradores y de las baterías y demás, sí que el IDAE, el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, que gestiona otras ayudas de renovables, ha adelantado ya parte de los recursos para reciclaje de palas de aerogeneradores. Pero esto yo creo que hasta que no resuelvan todo lo que tiene que ver con las transversales no saldrá la convocatoria de textil. Pues gracias. ¿Alguna No sé, pregunta más? ¿Alguien tendrá alguna pregunta o qué? Es que solamente pregunto yo. Eso quería saber yo. Que si se sabe más o menos. No lo sabemos. Lo único que hemos visto es la que ha salido información pública. El run que nos llega es ese, ¿no? Que hasta que no se resuelva las ayudas transversales no sacarán la de textil. Lo que preveía el borrador es que una vez salga se daría un plazo de 45 días para presentar las solicitudes, y esa es la información que tenemos. Quizá un apunte que quería haber comentado al hilo del de descarbonización, que como digo, va a salir pronto. En el caso de descarbonización no va a ser un procedimiento de concurrencia competitiva, sino de concurrencia simple. O sea, el primero que presente proyecto, lo cual tiene ventajas, porque bueno, tienes la ventanilla ahí abierta y mientras no se agoten los fondos, pues tienes más tiempo para presentar el proyecto, pero también es verdad que el primero que llegue se puede asegurar financiación, mientras que a lo mejor uno, si se retrasa, llega y ya se ha acabado. Pero bueno, los recursos son bastante importantes. Y, perdón, no, solo quería saber, para cuando una vez, bueno, antes de que salga la convocatoria, ¿cómo me podría, por ejemplo, informar sobre pues un poco más de información? Porque yo todo esto como, o sea, no, no controlo, pero como, sí, o sea, un poco como... Vale. Vale. Sí. Vale, genial. Y si buscas porque hay algún documento también publicado por la Administración, en la Fundación Biodiversidad, hay un documento de preguntas frecuentes que es bastante útil para entender cómo funciona este tipo de convocatorias y demás. Sí, también el borrador de lo que es la propia convocatoria está es pública, porque al final, como se sometió a consulta pública, está publicado y sí está accesible en Internet también, sí. Si puedes ir a la diapositiva de los porcentajes de cobertura o de subvención, pongamos el ejemplo de ecodiseño, soy pyme, un 40% interpreto que es el máximo subvencionable de lo que sea el volumen total del proyecto, ¿correcto? Sí. Y dentro de eso hay líneas que serán 100% subvencionables y partidas de gasto, digamos. ¿Dónde podemos consultar el listado de qué partidas son subvencionables al 100% y qué partidas son subvencionables al 0 o 10%? Están en las bases. Sí, los conceptos subvencionables... No, si eres pyme... Sí, y en las bases tienes qué conceptos son subvencionables. Por ejemplo, esto que comentaba Laia de oye, el personal los gastos del personal solamente si están adscritos exclusivamente al proyecto. Luego, pues eso, hay gastos de consultoría hasta no sé cuánto por ciento, hasta no sé cuántos millones, no recuerdo. Sí, luego al respecto, sí, luego están en las bases y luego sí que es verdad también que sobre muchos gastos han ido surgiendo preguntas, sobre todo en la primera convocatoria que veíamos, y hay incluso un documento en la Fundación Biodiversidad sobre preguntas frecuentes también sobre cada uno de los gastos, porque pueden surgir bastantes dudas. ¿Y dónde entráis vosotros? Es decir, hacer un poco de publicidad. ¿Qué podéis hacer vosotros por nosotros? A ver, nosotros lo que hemos hecho hasta ahora, para el sector textil, como antes decía Luis, hemos estado trabajando con el observatorio, pero de cara al posicionamiento estratégico del sector en relación con estos PERTES. Es decir, hemos estado trabajando hemos hecho informes y documentos que el observatorio ha utilizado para presentarlos a la administración para que la convocatoria respondiera a las necesidades del sector, de alguna manera.
hemos hecho el material para que el observatorio pueda hacer lobby, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Nosotros en Price se hace de todo. O sea, quiero decir, si necesitáis apoyo para presentar los proyectos, es verdad que el observatorio para estos efectos está trabajando con alguna otra entidad. No sé exactamente, vamos, he oído el nombre, pero no recuerdo ahora quién lo está haciendo. Está trabajando con alguna otra entidad que está prestando apoyo para preparar los proyectos, pero Price está ayudando a preparar proyectos para muchos PERTEs, incluido de economía circular también. O sea, en la primera convocatoria del PERTE de economía circular, la transversal, pues varios proyectos asesorados por Price han sido beneficiarios en la propuesta de resolución. Muchas veces hacemos equipos mixtos de consultores que se dedican de la parte más administrativa, documental, y luego vamos a un equipo legal resolviendo un poco consultas jurídicas que surjan a raíz de la interpretación de las bases y de la convocatoria. Y esto lo hacemos muy habitualmente con diferentes proyectos. O sea, en el PERTE de, por ejemplo, de vehículo eléctrico, tenemos gente muy involucrada, incluso ejerciendo el secretariado del consorcio, de la entidad que se creó para gestionar el PERTE de economía circular. En la parte de ayudas hemos asesorado muchos proyectos de distintos PERTEs, del agroalimentario, del de economía circular, incluso del naval, creo. Del del agua, que está... Leticia está involucrada en el del agua con un cliente también, sí. O sea, estamos asesorando en varios PERTEs. Es verdad que van más despacio de lo que se esperaba, porque yo creo que cuando ya habla ya al principio, que retrotrayéndose a los orígenes del PERTE y figura del PERTE en 2020, la idea era vamos a hacer algo que permita agilizar la gestión de los fondos, pero luego te topas con el régimen de ayudas de Estado de la Comisión Europea, con el Ministerio de Hacienda, que quiere tener un control de intervención de todo lo que se mueve, y al final te aboca a ir a figuras tradicionales de gestión, sumado a que un volumen de recursos ingente que a la administración le cuesta digerirlo, ¿no? Y al final pues han ido retrasando todas estas ayudas. Pero bueno, ya parece que va llegando. ¿Estamos por terminado ya? Sí. Al hilo de lo que preguntabais, también FITCA es complementario en eso. Nosotros, como representantes sectoriales especializados en el textil y haciendo marca territorio con la territorialidad aragonesa, también gestionamos ese tipo de subvenciones y ayudamos a nuestros asociados y participamos activamente luego en generar esos proyectos desde el principio. No solo ayudamos en la presentación, sino desde el principio. Entonces, os invito a las empresas no asociadas a conocernos, a venir a conocernos, que veo algunos aquí de las empresas no asociadas, porque cuantos más seamos en ese sentido, más capacidad tenemos de generar mayores proyectos y más grandes. Con un nivel de éxito, hasta ahora, el nivel histórico de éxito, seguro que Luis os lo cuenta mejor que yo, pero lo podemos asegurar. Simplemente quería explicar que, por ejemplo, se peleó, el comité actual ha peleado muchísimo en DGA para que hubiera una subvención directa para sectores maduros, lo que llaman ellos sectores maduros. Eso es, no sé, debe ser un plus, que era textil, calzado y mueble. Y el primer año fueron 250.000 euros, se consumieron todos. El segundo año subieron un poquito a 300.000 y también se consumieron todos, creo que fue así, ¿no? Y el tercero, el segundo fueron 500.000, no se va a consumir todo, y para este año creo que eran 300.000 y esperamos que para el año que viene vuelva a haber. Bueno, pues que sepáis también que la Federación trabaja para el beneficio del sector, o sea, es una subvención a la que pueda acudir cualquier empresa, pero bueno, ya sabéis que al final una federación se sostiene con pasta y con sus asociados. Entonces, pues todo el que quiera acercarse y ayudar a que podamos seguir haciendo esas cosas, y nos lo gastamos en nuestro empleado. Toda la gente que habéis visto por aquí, que algunos son del comité ejecutivo, son todo personas que trabajan sin ánimo de, o sea, de forma altruista. Les cuesta dinero. Bueno, y me cuesta dinero a mí, que soy el presidente. O sea, no, más que nada porque sepáis un poco que se trabaja en muchos ámbitos de actuación, no solamente para intentar fomentar también la formación o este reciclaje de los CEOs de las empresas y de su personal de dirección, sino que intentamos potenciar el sector dándole visibilidad con diferentes actos que conoceréis muchos de vosotros, pero también con esa gestión, pues igual que lo hace el Observatorio y Fedecon y Moda España con las instituciones nacionales,
Nosotros también participamos de ese comité ejecutivo, pues a nivel comunidad y a nivel local, pues todas esas gestiones se hacen, bueno, siempre en esa confianza de que si conseguimos que el sector vaya mejor, pues también nos tocará algo a nosotros. Era simplemente un apunte para que sepáis que se hacen más cosas los que no nos conocéis. Pues nada, no nos quitamos más tiempo, que ya hemos tenido una sesión bastante intensa. Agradecer a todo el equipo de Price y nos volvemos a ver el miércoles. Eso sí, es. No sé si hemos, pero vamos, el miércoles no sé si hemos recogido quién va a ir a la visita de... Sí, yo tengo ya, mandaremos igual que he mandado un email hoy para confirmar, mañana os mandaré para que me confirméis quiénes vais a estar en la visita y os lo... Que yo creo que la visita puede ser interesante, además nos hacen el favor los de A Todo Trapo para ver cómo se hace esa recogida, clasificación y tal, anticipando un poco lo que sea el textil, y por la tarde creo que también puede ser muy interesante porque va a ser muy práctico de cómo funcionan los scraps. ¿Sabéis a qué hora está prevista la finalización de la visita por esos por la mañana? Sí, unas 2 horas, porque estaban 3 al principio y luego se redujo un poquito. Hora y media me dijo, o sea, de 11:30 a 1, una cosa así. Sí. 11:30 era el 11:30 a 1 habíamos quedado, Vale, pero si queréis ajustarlo yo creo que podemos hablar con ellos. Para ver. ¿Tienes la dirección exacta? Yo creo que... No, pero es en un polígono aquí cerca, sí. pero os lo digo ahora, si no... Lo tenía ahí, porque yo la dirección exacta no lo sé, creo que era un cuarte, pero no tenía exactamente la dirección del polígono. A ver. Si no recuerdo mal, pero por no decirlo de memoria. Calle Aneto 94, Cuarte de Huerva, Eso, pues. Zaragoza. Pues eso, reitero la invitación a que nos conozcáis los que no sois asociados. Sí, os mandaré un mail a todos, aunque no va a haber ningún problema con ninguno de los que habéis inscrito porque no hay, el límite era bastante alto de plazas así, pero... 11:30. Pero sí, pero confirmamos... 11:30 allí. Pero en el mail que yo os ponga os confirmaremos el lugar, os pondré la dirección exacta y la hora exacta, ¿vale? Para que tengáis ahí la información. Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos el miércoles, ¿vale? Ya. Ya.